Bien, seguimos en la MIDE, como anunciábamos, con Julio Moreira, secretario de Edades. Muchas gracias por estar. Buenas noches, gracias por la invitación. 12 paros en lo que va del año en Montevideo. Y si tuvieras que hacer una lista de logros. Una lista de logros y poca cosa. En realidad, algunos compromisos de parte de las autoridades de ir encarando en plazos que ya no se cumplieron la solución a problemas edilicios muy graves que tenemos en muchos liceos de Montevideo. Digamos, 12 paros de un lado, promesas incumplidas del otro. Así es. ¿Y por qué se sigue insistiendo con una medida de lucha que no les logra ningún resultado? La situación se hace insostenible. Esto es el resultado de un deterioro general que tienen nuestras condiciones de trabajo y muchas veces lo que el paro representa es en realidad una explicitación de algo que ya está pasando de hecho. Tenemos todas las semanas liceos que en algún turno deben ser cerrados y se pierden días de clases en relación a lo que hizo referencia la semana pasada el presidente, porque faltan funcionarios de limpieza y entonces el aroma en el liceo se hace insostenible, los baños no se pueden utilizar, porque los días de lluvia los salones es como si uno estuviera fuera, o porque uno pierde tiempo buscando bancos porque faltan para que todos los gurises tengan una ubicación. Y entonces llega un momento en donde la situación se hace intolerable. Uno llega a la sala de profesores en esos 5 minutos que tiene de descanso entre una clase y otra y comienza a hablar con los compañeros y dice, así no podemos seguir. Pero vos no pensás que la suma de, digamos, de ausencias, las ausencias por faltas justificadas, digamos, las ausencias porque no se pueden llenar las vacantes, las ausencias por paros, no termina, digamos, la ausencia del docente, no termina generando en el propio alumno una cosa de que no importa mucho. La educación no es una cosa muy importante, porque si el docente no viene, no sé, ¿me explico lo que te quiero decir? Sí, lo que el estudiante percibe en primer lugar es que si entra en un local que está en pésimas condiciones, ya de pique el mensaje que se le está dando es de acá no importás demasiado. Ni que hablar. ¿Sí? Después con respecto a las inasistencias, abro un paréntesis, me gustaría saber cuáles son los índices de inasistencias que hay, por ejemplo, en el Parlamento. Cierro paréntesis porque no es excusa para lo que estamos hablando. Pero planteo la siguiente información. En el año 2008 la integrante del CODICEN, la consejera Lilian Delía, había hecho una estadística, algo así como por encima del 60% del total de las inasistencias en el Consejo de Educación Secundaria era responsabilidad de algo así como un 5 o 6% del total de los docentes. Ahí tenemos un primer dato, es decir, cuando se dice los docentes son faltadores, los docentes no van a trabajar, en ese los docentes se está metiendo una cantidad de gente muy comprometida. Dijimos 600.000 días, una barbaridad, 600.000 horas, hoy informa búsqueda que se han perdido de clases, un montón de horas, ¿no? Son un montón de horas. Habría que ver cuáles son las razones por las cuales los docentes faltan. Me veo obligado a mencionar el tema salario, ¿sí? Porque me parece que hay que atarlo con las inasistencias docentes, o por lo menos con una parte de las inasistencias docentes, y por otro lado con la carencia de profesores que tenemos para algunas asignaturas. Es una carrera terciaria para ser profesor. En mi caso, fueron 4 años, rendí unos 40 exámenes, 40 tribunales, escritos, orales, mínimo de asistencia, parciales con determinada nota mínima para poder ganar el derecho al examen, y uno se encuentra que al día de hoy, después de tener ese título terciario, si tiene la suerte de tener la unidad de trabajo, percibe unos 12.000 pesos líquidos. Entonces, evidentemente, ahí que tenemos el siguiente problema. Si tenemos un joven que tiene condiciones, que su familia le puede dar una mano para que pueda realizar un estudio terciario, evidentemente no va a elegir la docencia, salvo que tenga un compromiso especial con la educación. Y este mismo tema salarial es el que lleva a los docentes a sobrecargarse excesivamente de trabajo. Tenemos docentes que trabajan 50, 60 horas semanales en el salón de clase, porque sumémosle la cantidad de tiempo que uno está en su casa planificando las clases, armando los materiales, corrigiendo, ¿sí? Y charlando con otra gente en tu casa de lo que te pasó ese día y de los problemas que tenés, que son muy difíciles de manejar en grupos completamente superpoblados, por ejemplo de 40 gurises en un salón. Entonces, evidentemente van pasando los meses, el desgaste es muy grande. Las enfermedades están allí, problemas de la garganta, problemas de la columna, problemas de nervios.
¿Y por qué no cambiamos algo? ¿Por qué cuando se propone algún cambio, el gremio docente siempre tranca? Yo no te voy a recordar el episodio de las escuelas de tiempo completo y Rama, que le hicieron la vida imposible a Rama, y luego con el paso del tiempo muchas cosas de Rama se terminaron aceptando, ¿no? Que fue un intento de cambio, podrá gustar o no, y ahora aparece el Promejora, que es un intento por descentralizar la acción de los consejos y llevar un poco más de poder a los... No estoy diciendo que esto vaya a mejorar todos los problemas que acabas de mencionar, pero ¿por qué se oponen a los cambios? ¿Por qué se oponen al Promejora? En realidad, nosotros hemos hecho propuestas que son las únicas propuestas que no han sido tenidas en cuenta hasta el día de hoy. Si uno mira las políticas educativas de los últimos 15, 20 años, los actores que han estado involucrados en la elaboración de las mismas han sido siempre los mismos, o por lo menos han procedido de la misma manera con algunos matices, sí, es cierto, con algunas particularidades, pero el proyecto educativo que tenemos en el sindicato de profesores ha sido completamente dejado de lado. Es un primer lugar. Y después, con respecto a que nos oponemos a todos, lo que los docentes entendemos es que hay 2 o 3 situaciones que son prioritarias, que no permiten una postergación, que los liceos estén en condiciones mínimas desde el punto de vista edilicio, que haya personal suficiente. Hay liceos que hoy mencionaba de que todas las semanas tenemos liceos que deben cerrar en determinado momento. Por ejemplo, no existe la figura del portero. ¿Sí? ¿Qué pasa en los liceos donde ingresa alguien desde afuera de la institución a provocar alumnos de adentro? Hay que suspender el turno. ¿Por qué no se crea la figura del portero? Hace 5 años que estamos insistiendo con esa figura. ¿Sí? Entonces, cuando se maneja la cantidad de dinero que actualmente se invierte en la educación, ¿en qué se está invirtiendo? ¿Se invierte en lo que realmente hace falta? Hablé de lo edilicio, hablé de cargos. Hay que mejorar el salario de los profesores necesariamente, a ver si podemos conseguir que trabajando menos pueda haber otro trabajo, pueda haber otra dedicación. Pero mientras todo eso no se soluciona, que es absolutamente cierto, ¿no? ¿Por qué no dar cabida a, por ejemplo, el Promejora? Lo vuelvo a mencionar. El Promejora tiene algunas particularidades que el sindicato rechaza y que no considera que pueda haber un punto de entendimiento. Por ejemplo, la flexibilización de la currícula. Pensar que hay determinadas asignaturas que son para determinados jóvenes que han tenido la suerte de nacer en determinados contextos económicamente favorables o que al menos le permiten cubrir sus necesidades sin mayores penurias, es inadmisible pensar que las asignaturas para esos jóvenes tengan que ser una y en cambio en los liceos de los barrios más pobres tengan que ser otras. Aquello de tratar distinto a los distintos, ¿no? Eso es el ejercicio que todos los días los docentes hacemos en el salón de clase. Necesariamente cuando uno se enfrenta a un grupo que tiene 35, 40 gurises, en donde tenés 5 que no pueden quedarse quietos, 5 que no paran de hablar, 10 que no se comunican con nadie, 10 que están en otra. Sí, evidentemente, si el docente no hace hoy, con las características que tiene nuestro alumnado, un gran esfuerzo por hacer atractivo, ¿sí?, el mensaje, la propuesta, el conocimiento que uno tiene para volcar, si uno no intenta contextualizarla, llevarla a esa realidad, que tiene que ver, sí, con la edad de esos gurises en particular, el barrio en el que se vive, el momento, lo que está pasando en el país. Ahora, ese es un ejercicio cotidiano. Ahora, si decimos, bueno, capaz que en este liceo de acá podemos quitar algunas horas de historia y algunas de literatura para poder darle ingreso a algún tipo de capacitación para el mercado laboral, no estamos dispuestos. Nosotros queremos formar ciudadanos integrales y no meramente trabajadores. Pero los datos, Moreira, están mostrando de que las diferencias no son tanto entre los colegios privados y los liceos públicos, sino entre los contextos sociales. Es decir, entre un colegio privado y un liceo público, de Pocitos, por decir algo, no hay tanta diferencia. La diferencia es con los lugares de contexto crítico. Entonces, si tenemos esa diferencia, si como vos mismo decís, dentro de la clase el docente sabe que no va a moverse de la misma manera en un liceo de un barrio costero que en un liceo de la periferia, ¿por qué, si se reconoce esa diferencia, no llevarlo a la currícula? ¿Cuál es el temor? No existe un temor. Lo que sí existen son gravísimos problemas no educativos que impactan en lo educativo, pero que la educación no puede revertir. Si vos tenés gurises
que faltan permanentemente porque están a cargo de sus 3, 4, 5, 6 hermanos menores, porque los tienen que llevar a la escuela, porque tienen que cocinar, porque se tienen que encargar de la casa, porque en el asentamiento en donde viven los días de lluvia o que hay alerta meteorológica no pueden dejar la casa sola, entre otras cosas porque se les inunda y tienen que dar una mano, o porque viven muy lejos, o porque si bien es cierto que tienen el boleto gratuito, la línea de ómnibus más cercana pasa a 15 cuadras de la casa y los deja a 10 cuadras del liceo, entonces en definitiva prefieren caminar 20, ir derecho y los días de lluvia no pueden. Y frente a eso, ¿qué es lo que se pretende que hagamos los profesores? Ni que hablar de situaciones mucho más complejas que tienen que ver con el entramado familiar o la ausencia de un entramado familiar, o de situaciones de violencia, o un montón de situaciones que son muy delicadas y que las tenemos multiplicadas por 20, 30, 40 dentro de un salón de clase. Entonces, ¿qué se pretende que haga un profesor en 40, 80 minutos que tiene durante un día? ¿Se pretende que un profesor promueva a cualquier costa a ese estudiante que no tiene una idea básica, mínimamente aceptable de lo que ha ido tratando el curso en función de las dificultades que tiene? Nosotros lo que exigimos en ese sentido es, bueno, las autoridades competentes, el gobierno central se tiene que hacer cargo de esos problemas, pero que son problemas económicos, del trabajo de los padres, de vivienda, de saneamiento, de cosas que no pasan necesariamente por lo educativo, ahora que afectan directamente. Ahora, el trabajo que uno puede realizar desde el salón de clase y tiene un límite que lamentablemente no lo podemos hacer, y conozco muchos compañeros, ¿sí?, que van más allá de ese límite de forma voluntaria. Por ejemplo, sacar dinero del bolsillo, dar una mano o ir a hacer un trámite con algún pero no se solucionan así las cosas. No, ahora, estamos de acuerdo. Digamos, ustedes como colectivo, ¿alguna vez han reflexionado acerca de la posibilidad de que con el paso del tiempo y por el hecho que hoy mencionabas de que es una tarea mal remunerada, con muchos problemas, los peores alumnos terminan estudiando magisterio, ¿se han convertido en parte del problema ustedes mismos? ¿Lo valoran como una posibilidad? Pero en parte del problema, ¿por qué decís? Y bueno, en parte del problema porque de pronto, en función de una argumentación, trancan cambios con argumentaciones que pueden ser valederas, pero tenemos a la educación parada en un lugar y no se mueve para ningún lado. Porque el poder lo tienen ustedes, en definitiva. El poder de no hacer, si querés, pero... Si nosotros tuviéramos un poder como el que a veces se quiere mostrar que tenemos porque podemos presionar a las autoridades, hoy el sistema educativo funcionaría de otra manera, las políticas educativas serían otras y los liceos estarían en otras condiciones. Perdón, pero en secundaria son todos... El que no es docente es un ex docente, ¿no? En secundaria, todos los organismos de la educación tienen poder, tienen cargos de dirección, docentes, representantes de los docentes y ex docentes. O sea que más poder que ese, no sé. De todas maneras, quienes asignan los recursos a tal o cual medida constituyen una minoría que son de designación política. Pero son ex docentes y gremialistas, ex gremialistas. Pero hay que ver a qué intereses responden. Pero en definitiva, ¿no es la política la que tiene que manejar esto? Estamos de acuerdo, pero creo que los magros resultados que tenemos hoy son resultado de esa conducción política que tiene la enseñanza en nuestro país. Es la política que hay. Bueno, necesitamos otra. Sí, pero eso no es ustedes los que lo tienen que decidir, es la gente en las urnas. Si la gente en las urnas eligió esto y esto es lo que hay, educación, educación y otra vez educación, dijera el... Sí, en el mismo mensaje se estaba pensando de parte del presidente a qué se le iba a sacar dinero para volcarlo en educación. Es un mensaje que habría que releer bien. Lo estuve haciendo recientemente, por eso lo planteo. Pero hay que ver en qué se invierten los dineros. Los docentes, como parte del problema, te pongo un ejemplo, las reivindicaciones que hicieron los 10 liceos de Montevideo, que este año no pudieron comenzar las clases por situaciones que estaban denunciando, fueron, pero increíblemente más benévolas que los informes que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando fue, ¿sí?, a solicitud de una investigación a observar el estado en que estábamos trabajando. Nosotros pedíamos 3 cosas, el Ministerio señalaba 15, 20 por cada centro. Cosas que inclusive por nuestra formación desconocíamos, derechos que han quedado olvidados.
sorprende que las autoridades hablen de la tosudez de los docentes y que no tengan en cuenta los propios informes que el Ministerio de Trabajo ha realizado, las intimaciones que se realizaron en abril, en mayo, dando 1 mes, 2 meses, 3 meses para al menos presentar algo de que se va a hacer algo en algún sentido, y todavía no tenemos nada. Todavía no tenemos nada. Estamos en una media tinta. Yo recuerdo que una vez Huasco, el representante de los docentes en secundaria, dijo, hay que parar la educación 1 año, ¿no? Y yo dije, este tipo está loco. Y después empecé a pensar y digo, ¿y no será que hay que provocar una crisis grande de un lado o del otro y parar 1 año? Creo que en ciertas variables ya nos encontramos en esa crisis. Yo no sé si lo de parar 1 año sea o no lo más adecuado. Lo que sí entiendo es que hay que tomar determinados recaudos, porque la situación en determinados liceos no se ha solucionado. Y por el hecho de que en los liceos de todo el país no hay funcionarios de mantenimiento hace 40, 50 años, este problema se va a repetir año a año. Yo me imagino, quiero pensar que al día de hoy las autoridades tienen un plan de contingencia, saben cuáles son los 15, 20 liceos que en primer lugar van a tener problemas y ya están pensando en alternativas para poder encarar las obras de reparación en esos centros. El año que viene va a arrancar y van a arrancar todo lloviéndose, y yo creo que también las autoridades contribuyen a hacerlos a ustedes un poco más buenos. Yo creo que las autoridades, más allá de que uno no juzga las intenciones que puedan tener, pero lo que sí es que existen determinadas prioridades. No se pueden gastar determinada cantidad de dineros en consultorías o en cosas que en definitiva pueden ser muy valiosas, pero terminan siendo accesorias ante lo fundamental. Un lugar que exija condiciones mínimas, que no existan riesgo, que tenga un lugar para sentarse, que haya herramientas de trabajo que se puedan utilizar, que no tenga que suspender la utilización de un recurso audiovisual porque el enchufe no funciona. Eso está primero, eso está en la base. Y no después viene todo lo demás, y eso no está. Moreira, te quedo muy agradecido por haber estado. Te agradezco muchísimo la invitación. Muy bien. Nos vamos a la tanda y cuando volvamos, Lucila Arborella nos va a estar hablando de las AFAPs y esta posibilidad que se le va a dar a la gente que se quiera ir, de irse. Ya volvemos.